y venimos desarrollando el libro de Efesios, una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, al pueblo de Éfeso. Sí, y vamos a la palabra. Este capítulo lo desarrollamos en el día de ayer en el devocional nuestro. Como siempre el pastor ha dicho, nosotros tratamos de centrar toda nuestra enseñanza de acuerdo a lo que estamos viendo en la semana. Esporádicamente tomamos un texto diferente, pero todo lo que aquí se predica va justamente adaptado a la palabra del Señor. No adaptamos la palabra del Señor a nuestra predicación, sino nuestra predicación a la palabra del Señor. Vamos a leer entonces en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y la predicación que les traigo en esta tarde se llama El camino del creyente resucitado. Se preguntará, pero ¿cómo así el creyente resucitado? Sí, porque hay creyentes que están muertos. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Gloria al Señor. Hoy quiero traer primeramente, antes de entrar en materia, una breve introducción con respecto a este capítulo hermosísimo. Y el título que lleva en la Biblia es Salvos por gracia. Este tema particularmente ha sido, por así decirlo, como solemos decir en el lenguaje coloquial, ha sido trillado por el pastor Javier, si se me permite ese término, trillado literalmente en las clases que desarrollamos en la Escuela Bíblica de Formación Ministerial, tanto en la Escuela Bíblica de Emaús como en el discipulado del Proyecto Felipe. Ese tema ha sido una sensación, ese ha sido el bastión fundamental sobre el cual se cimienta, ¿verdad?, la predicación de este ministerio, la salvación. Sí, y mis amados, quiero compartir con ustedes en este momento esta predicación porque realmente Dios ha sido misericordioso. Usted escuchaba la última canción que decía, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sería como un pájaro que se muere en el suelo o como un ciervo que brama en el desierto por agua de sed. Estábamos perdidos, estábamos muertos espiritualmente. Por eso dejé la canción de última para aterrizarla con esta parte de la predicación. Mi amado, la historia de la humanidad ha demostrado sencillamente que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa por sí mismo, una sociedad humana, libre, tranquila, en donde todos podamos disfrutar del beneplácito y de todos los servicios, de toda la justicia social. El hombre no puede, no tiene esa capacidad, ¿verdad?, para hacer que la sociedad en la cual nosotros nos desempeñamos tenga esas características. Que sea una sociedad justa, libre, humana, tranquila,
en donde nos amemos los unos a los otros, en donde todo sea un dechado de virtudes. Eso no depende del hombre. ¿Sí? Por eso, el apóstol Pablo, en este panorama, en aquella época se hablaba de esto, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más debiéramos nosotros estar en la capacidad de ajustar la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo nos trae en esta tarde, a lo que estamos viviendo nosotros en este momento? Con este panorama de fondo, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en esta carta, específicamente en este capítulo 2. Primero, inicialmente, él nos conduce, ¿verdad?, a un pesimismo, porque si usted lee en el capítulo, en el 2:1, dice, y nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, eso es algo pésimo. Usted dirá usted, ay, pero ¿cómo así que yo estaba muerto? Si yo me siento, yo me toco, yo me palpo, yo me miro en el espejo, yo hablo. ¿Sí? Pero eso es lo que nos dice Pablo primeramente. Pero luego de eso, nos lleva hasta las alturas de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice más adelante que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, a través de esta predicación de hoy, vamos a demostrarle al hombre, ¿verdad?, que es por naturaleza, no puede ser salvo por sus propias capacidades. El hombre no puede llegar a ser lo que quiere ser si no es por la gracia de Dios. Única y exclusivamente por la gracia de Dios. Antier veamos el Efesios capítulo 1. Sí, eso fue, hoy es domingo, el día viernes. Y en ese capítulo 1 vemos cómo Pablo estaba orando a los lectores, ¿verdad?, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra, para que pudiéramos llegar nosotros pues a tener las riquezas de la herencia del Señor. Sí. En fin, una cantidad de cosas que Pablo nos estaba enseñando en ese capítulo 1, ¿verdad? Hasta el hecho de demostrar que el Señor levantó a su Hijo entre los muertos y exaltarlo, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra incluso en este siglo y en el venidero. Incluso hay una alabanza muy bonita de New Wine que habla sobre este tema. En el capítulo 2, ya el que vamos a tratar en esta tarde, ¿verdad?, vamos a encontrar este triunfo glorioso que Cristo experimentó sobre la muerte, ¿sí? Y es compartido con todos aquellos en él porque dice que nos dio vida a nosotros. Que nos dio vida a nosotros. Entonces, vamos a mirar lo siguiente, mi amado. Lo que nosotros somos por naturaleza. Lo que nosotros somos por naturaleza. Vamos a desglosar, por así decirlo, ese capítulo 2. Entonces, el apóstol comienza haciendo una descripción, caramba, yo diría que lo deja uno molido, lo deja uno tocado, cuando dice que estábamos muertos. Sí, mi amado. Son 3 cosas las que nosotros, de acuerdo con la palabra que acabamos de leer, éramos, por lo que somos por naturaleza, naturalmente hablando. ¿Sí? Y dice que estábamos nosotros muertos. Dice el 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. ¿Por qué dice que estábamos muertos? Sí, porque estábamos acostumbrados a venir haciendo lo que nos daba la gana, lo que todo el mundo quería hacer. En aquella época, tanto los paganos como los judíos y finalmente toda la humanidad son culpables y somos culpables ante Dios por nuestros pecados. Y hoy en día mucha gente discute sobre esto, pero ¿cómo así? Si es que Dios es amor y Dios a mí, yo soy bueno, y en fin, y sacan un rosario de virtudes para mostrarse a sí mismos como personas buenas, y somos incapaces de admitir que hay algunas áreas de nuestra vida que necesitan ciertos cambios. Sí. Por eso venimos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Y no se refiere a la muerte física, obviamente, porque estamos aquí. Se refiere a la muerte espiritual. Y si se quiere, incluso mental. Hay gente que usted le pregunta, ¿cómo estás? Yo aquí, bien, en el proceso. Tiene más energía, caramba. Un desnutrido, ¿verdad?
Entonces, hay gente que no quiere aceptar o admitir que viene de esa naturaleza pecaminosa, adquirida por medio de Adán. El pastor ya predicó sobre eso, ¿sí? Dice que somos esclavos ahí en el 2:2. Cuando la palabra dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, quiere decir que éramos esclavos de esa situación. El enemigo nos tenía esclavos y por eso veníamos acomodados en nuestra silla, en una zona de confort, en donde nada ni nadie nos molestaba y hacíamos lo que nos daba la gana. Hoy en día que estamos en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas, comprados y lavados a precio de sangre, la sangre de Jesús, el que murió en la cruz, nos cuesta mantenernos, porque veníamos esclavos de aquel pasado tenebroso que nosotros teníamos. Mucha gente piensa que el hombre tiene un buen corazón, incluso nosotros mismos hemos llegado a pensar, ay, pero él tiene tan buen corazón. Pero ¿cómo así que le pasó tal situación? Si es que él es tan bueno. Y no nos vemos mal a nosotros mismos, ni vemos el mal en los demás. Porque creemos que todo lo bueno que hacemos es porque a nosotros nos nace nuestro corazoncito y resulta que no es así. Todos nos creemos que somos los mejores, buenos hijos, buenos padres, buenas madres, buenas esposas, bueno, todo. Cuando Romanos nos dice que no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos creo que 3:10 es el que habla acerca de eso. Pero ¿qué sucede, mi amado? El problema no está en no tener un diagnóstico correcto del origen y la gravedad de la situación en que el hombre se encuentra. El problema está en que la gente no quiere tomar medidas para evitar que esa situación se siga produciendo en su vida, es decir, de dejar de ser esclavo del pecado y de los delitos. ¿Estamos condenados? Sí, claro que estamos condenados. Dice en el 3, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mire lo que dice ahí, haciendo la voluntad de la carne. Todo lo que se nos venía a la mente, eso hacíamos, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, éramos un pagano más, un idólatra más, un adúltero más, un fornicario más, un mentiroso más. Todo lo malo que usted podía imaginar. Porque veníamos nosotros siendo esclavos de nuestros pecados y nuestros delitos. Y cuando en el primer punto que nos dice que estábamos muertos, la muerte se refiere aquí a la separación de Dios. A una separación. Cuando nosotros somos pecadores por naturaleza, hay una separación, hay una barrera que nos separa de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Lucas capítulo 15. Cuando el muchacho se arrepiente de allá de estar comiendo las algarrobas de los cerdos y dice, aquí he pecado contra el cielo, contra mi padre, me pararé, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy llamado tu hijo, perdóname. Y el muchacho se presentó delante de su padre, dice la palabra que se fue al cuello de su padre y con ojos de misericordia, el padre dijo, este era muerto, este mi hijo era muerto y aquí ha revivido. Esa separación que hubo era la muerte que se murió de encima. Cuando él decidió pedir su herencia por adelantado e irse a vivir perdidamente, ahí cometió un delito, cometió un pecado y se separó, estaba muerto. Cuando él regresó a los brazos de su padre, empezó a revivir, tanto que el padre así lo dice. Entonces, la fuente de la vida verdadera es Dios, mi hermano. Por eso nosotros no podemos estar muertos ni alejados de la vida de Dios. No podemos, porque esa muerte espiritual nos lleva a la muerte física. Y esta muerte es debido a nuestros delitos, nuestros pecados, como lo enseña ahí Efesios 2:1. ¿Sí? Entonces, esa palabra delito que usted dice ahí, que estamos en nuestros pecados y delitos, tiene que ver con no alcanzar la medida o con desviarse del propósito, del límite que Dios ha establecido en el camino correcto para cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando miramos nosotros alrededor todo lo que Pablo dice aquí, en el capítulo 2, nos damos cuenta que, hermano, que no es
Esa realidad que se vivía en esa época no es nada diferente a lo que vemos hoy. En lo absoluto, es exactamente igual. No es nuevo esto. Por lo tanto, nosotros muchas veces como seres humanos se nos dificulta pensar o creer que un intelectual ateo con una mente despierta esté muerto. Sí, sí puede estarlo. De pronto un futbolista ágil, el mejor del mundo, esté muerto, pero actualmente lo está. O una estrella de cine, un actor de Hollywood, en fin, un reggaetonero de esos ahora famosos, que tienen una personalidad arrolladora, que tienen millones de seguidores en las redes sociales, estén muertos. Lo están, mi amado, porque están inmersos en sus pecados y en sus delitos. Sí, pero en todo esto que le estoy hablando, ¿verdad? Lo más importante es que Dios se refiere en ese diagnóstico que hace acerca de nosotros. No es al cuerpo, ni a la mente, ni a la personalidad, nada de eso, sino a nuestro espíritu. A nuestro espíritu. Y es entonces ahí cuando me trae a mi memoria, ¿verdad? En un pasaje que está en Isaías, capítulo 52, 59, si no estoy mal, por acá, 59, 2, dice así, lo leo rápidamente. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando nosotros estamos cometiendo pecado, cometiendo ese tipo de delito, sí, necesariamente trae a la par e inevitablemente la muerte. Parecen que estuviéramos vivos, pero estamos muertos. Incluso ya vimos en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros, los que somos por naturaleza, estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos esclavizados. Estábamos condenados. Bien. Hasta allí vamos bien, ¿verdad? Luego nos dice la palabra del Señor lo que nosotros somos por la gracia de Dios. Lo que somos por la gracia de Dios. Vamos a seguir escudriñando Efesios, ¿verdad? Entonces, nos dice acá, yo busco mi Biblia porque a mí me gusta leerlo de mi Biblia. Aunque lo tengo ahí en la pantalla, me gusta siempre leerlo desde mi Biblia. Dice entonces aquí, Efesios. Lo que somos por la gracia de Dios. Note usted, mi amado, que después de venir de todo aquello, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, que estábamos esclavizados y que estábamos condenados, al Señor todo eso lo deja atrás. Y mire lo que somos nosotros ahora por la gracia del Señor. ¿Qué somos? Lo que usted ve ahí en su pantalla. Lo que Dios ha hecho. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note la parte que está en negrita, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo afirma que por gracia somos salvos, ¿en qué consiste esa salvación? Inscríbase a las escuelas bíblicas de formación ministerial. Pero aquí también se lo vamos a decir. Entonces, Pablo describe esta salvación en términos de nuestra unión con Cristo Jesús. Y usted ve la parte que está ahí en negrita. Y vemos que dice, nos dio vida eterna o vida junto con Cristo. Juntamente con Cristo nos ha resucitado. Y juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted sí cree, mi amado, que después de nosotros estar muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, siendo esclavizados y siendo condenados, tendremos derecho a esto. Pero mi amado, Dios lo hace por su gracia. Dios lo hace por su amor.
Dios lo hace por su misericordia. Eso lo ha hecho Dios, por eso dice ahí lo que Dios ha hecho. Eso lo ha hecho el Señor contigo. Eso lo ha hecho el Señor conmigo. ¿Sí? Y lo asombroso entonces aquí no es que Pablo lo diga simplemente o únicamente respecto de nuestro Señor. De nosotros también lo dice. Note bien lo que dice ahí la parte negrita. Nos resucitó, nos levantó y nos sentó a nosotros con Cristo. ¿Usted sabe qué privilegio es ese, hermano? Que después que usted esté perdido por allá, sin dirección, que usted no tenga ya alientos para seguir adelante, que usted sea el más vil de los pecadores, Dios lo haya mirado a usted con sus cuerdas de amor y le dé ese gran privilegio, estas tres cosas. O sea, créame que usted se lleva un combo, tres cosas. Nos dio juntamente vida con Cristo, junto con Él nos ha resucitado y nos hace sentar en los lugares celestiales con Él. Imagínese usted. ¿Cuán será el amor de nosotros? ¿Cuán grande será el amor de Dios para con nosotros? Que después de tener una vida disipada, Dios nos perdona. Dios nos perdona. ¿Verdad? Entonces, mi amado, es fundamental, absolutamente fundamental, dar toda la importancia de vida al hecho de que recibimos toda esta cantidad de beneficios de parte de Dios, pero por nuestra unión con Cristo. Esto es lo que realmente distingue al verdadero cristiano, estar en Cristo. No podemos ser cristianos por la moda. No podemos ser cristianos simplemente porque se nos diga soy cristiano, pero ¿cuál es el fruto? ¿Qué fruto estás dando tú? ¿Sí? Además de eso, cuando nos dice que nos has resucitado con Cristo, me acuerdo ahorita, gracias Señor por acordarme, un texto que está en Colosenses 2:20, voy a buscarlo. Colosenses, por aquí rapidito. Colosenses 2:20, que nos dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques? En fin, lo que nos está queriendo decir aquí es que si nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor. El verdadero creyente no es solamente aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, porque todo el mundo cree eso, sino aquel que muere con Cristo. Aquel que muere con Cristo. Por eso Gálatas 2:20, también otro texto importantísimo, nos dice, por aquí está, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, mi amado, para ser cristiano no basta con creer de que Jesús murió por usted, por sus pecados y por los míos. No basta con eso, sino que tenemos que morir juntamente con el Señor. Porque hemos sacrificado, hemos crucificado nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra forma de comportarnos, de hablar, de expresarnos, de actuar, de responder. Todo eso hay que crucificarlo. Todo eso hay que dejarlo. Por eso la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, Jesucristo le dijo a los apóstoles, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bien, ¿por qué lo ha hecho el Señor? Es decir, ¿por qué nos ha dado este combo, este triple combo, como diríamos los abogados hablando en penal? ¿Por qué? Mi amor, ahí lo dice en el 4. Leamos el 4. Efesios capítulo 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por eso lo ha hecho. Porque Dios es un Dios de misericordia, por su gran amor, por su gracia, por su bondad.
Por eso el Señor lo hizo. Únicamente por eso. Nosotros estábamos muertos en nuestro pecado y delito, como hemos venido diciendo. Y éramos y seguiremos siendo siempre incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No hay ninguna obra sobre el planeta Tierra o ningún mérito que nosotros podamos hacer para que nos ayude a tener la salvación. Ninguno. Una vez escuchaba yo en una clase del pastor Javier de discipulado, en donde un estudiante, el pastor preguntaba algo de la salvación y el estudiante decía: pastor, lo que pasa es que nosotros mismos nos forjamos nuestra salvación. Y dije: ¿what? Afortunadamente estábamos en periodo de aprendizaje. Y mejor dicho, tocó prácticamente empezar la clase de nuevo. Porque hay mucha gente que tiene ese concepto preconcebido y mal fundamentado de que nosotros mismos somos los que nos merecemos la salvación o que hacemos X o Y cosa para tenerla. No, mi amado. Todo lo que nosotros recibimos es como un favor de Dios. Por parte de Dios. Por parte de Dios. La salvación por la fe en Jesucristo. Por gracia, ya vamos a verlo. Entonces, en este momento, no hay ninguna glorificación humana. Es decir, gloria a nosotros, ¿por qué? Toda la gloria le corresponde al Señor. Ay, que usted se ora bonito. Ay, que no sé qué. No, la gloria es para Él. ¿Sí? Por eso, ¿verdad? Dios demostró la preeminencia o la supereminencia, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en Efesios 1:19. Porque Él se levantó entre los muertos, demostrando también las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, para que nosotros pudiéramos andar en ellas respecto a las buenas obras. Sí. Mi amado, ¿por qué Dios ha hecho eso? Ya lo dijimos, por su gracia, por su misericordia, por su perdón, como decía la canción que coloqué de último, ¿verdad? ¿Para qué lo ha hecho Dios? En el 2:7, ahí nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. ¿En qué se traduce eso? ¿Sí? En que nosotros debemos manifestar la grandeza de Dios en nuestra vida por medio de obras para que sea Él glorificado. Para que sea Él glorificado. Usted no crea que porque usted hace buenas obras va a ser salvo, no. Por obra nadie es salvo, empezando. Es por gracia. Y las buenas obras que usted hace en su vida no es porque usted tenga un corazón samaritano y le salga de su corazón. No, papá. Es porque Dios las ha preparado de antemano para que a través de ellas sea glorificado. Que entiendas eso. Porque es que la gente piensa que si recoge mercadito para llevar a los niños pobres, ya eso es una gran cosa. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor porque Él es el que coloca eso en su corazón. Usted no lo hace porque usted le nace. Porque esas buenas obras ya Dios las ha preparado de antemano, como vamos a ver en el siguiente párrafo, para que nosotros anduviésemos en ella. Y para que contemos en la eternidad a todo el que podamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué y para qué todo esto? ¿Cuál es el propósito? Ahí está en el 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque la fe no es nuestra, la fe es de Dios. La fe es don de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Sencillo, Gálatas capítulo 5, verso 22, donde nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y la fe es uno. Sí. Entonces, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es por gracia. Por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. No en fe en cualquier fetiche que se les aparece por ahí, ni en la estampita, ni en la Virgen de Guadalupe, nada de eso. Por la fe en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. ¿Que hay que hacer buenas obras? Sí, por supuesto, no estamos en contra de ella. Claro que sí, porque nosotros debemos practicar el don de la misericordia, el don de la hospitalidad. Sí, pero todo lo que les estoy hablando se resume, mi amado, en que somos salvos por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces yo creería que hasta este punto nos ha quedado eso completamente claro, ¿verdad? Entonces, mi amado, la verdadera salvación produce sus frutos. ¿Cómo usted sabe si usted es salvo? Mire qué frutos ha dado. ¿Qué frutos tiene usted? Usted ha dado frutos dignos de arrepentimiento, ha mostrado evidencia de su nuevo nacimiento. ¿Qué vemos aquí? Un contraste entre la primera parte del versículo y esta última. Porque en la primera Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pertenecíamos al príncipe de la potestad del aire llamado Satanás, haciendo lo que hacía todo mundo, revolcándonos en el barro, en el lodo, en el pecado. Pero ahora que hemos resucitado con Cristo el Señor, Dios ha preparado buenas obras para cada uno de nosotros. Dios las ha preparado. ¿Y para qué? Para que andemos en ellas. Porque no puede ser que usted sea el encargado de la Junta de Acción Comunal y Dios usted le proveyó, hicieron actividades sociales para llevar el mercadito, para llevar la provisión a los pobres, usted saca los tajadas ahí. No, no puede ser. No, porque entonces usted está haciendo todo lo contrario de lo que el Señor ha mandado. Donde dice, para que andemos en ellas. ¿En qué? En las buenas obras. Entonces, mi amado, bajo ese entendido, esa era la introducción. Entonces, ahora vamos a ver aquello que caracteriza al creyente resucitado. Por eso la predicación, ¿verdad? Por eso la predicación lleva por título El camino del creyente resucitado. Usted ya no está muerto en sus pecados y delitos. Usted ha sido resucitado juntamente con el Señor Jesucristo cuando le ha confesado como su Señor y como su Salvador. Usted ya no está esclavizado a la corriente de este mundo, ni obra conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que operaba en los hijos de desobediencia. Ya usted no lo carcome, ya no lo persigue. Usted ya no está condenado, porque todos anduvimos en ese camino, todos venimos de allá. Usted ya no pertenece, o usted ya no realiza los deseos de la carne, ni hace la voluntad de la carne ni de sus pensamientos, nada de eso. Usted ya no pertenece a ese combo de los hijos de la ira. Usted ahora mismo es resucitado por la gracia del Dios Padre. Usted ahora mismo es salvo por la gracia de Dios Padre, por la fe en Cristo Jesús. Usted se hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús por la gracia de Dios sobre su vida, por su misericordia, por su perdón, por su amor. Eso que quede perfectamente claro. Pero ¿qué pasa? Usted debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso he querido traer en esta tarde aspectos o características que debe mantener el creyente resucitado. Debe mantenerlas. No es que unas sí y otras no. Tome nota. Sí. Usted debe llevar una vida nueva. Completamente. Usted antes hacía lo que hacía, mi hermano, ya usted no puede hacer eso. A usted antes le gustaba el cigarrillo, le gustaba el licor, usted le era infiel a su esposa, usted era un mentiroso, usted le gustaba la vida fácil, ganarse el dinero engañando a los demás. Usted ya no puede hacer eso. Porque a usted Dios le dio una nueva identidad en Cristo el Señor. Porque si usted anda con Cristo, no puede andar como andaba antes. Porque usted ya no puede tener un pie aquí
y un pie en el mundo. No, Señor, todos los dos pies o están en un lado o están en el otro. Esto no es que, como decimos en la costa, el tigritaba, no, Señor. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron, eso ya quedó atrás. Eso hace parte de su pasado oscuro, tenebroso. ¿Qué hizo usted? Yo no sé, ni a mí no me interesa. Eso es cuestión de Dios, de usted con Dios. Usted no se va a confesar conmigo, ni se va a confesar con un sacerdote, no, porque finalmente quien perdona es el Señor. Ningún hombre tiene aquí potestad ni autoridad para perdonar pecados. Únicamente el Señor. He aquí todas son hechas, por supuesto. Alguien me preguntaba, oye, ¿este es cristiano? Pues yo lo voy predicando. ¿Cómo así? Si ese que era un tal, mi hermano. Todo el mundo tiene derecho a arrepentirse. Él ha nacido de nuevo. Tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No podemos seguir arropándonos con la vieja cobija con la que solíamos arroparnos cuando estamos en el mundo. No podemos. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El momento en que usted se convierte al Señor, usted adquiere una nueva identidad. La mayoría de los que estamos aquí nos cambiaron la cédula hace un tiempo porque antes eran negrita, blanco y negro más bien, con hologramas, hoy es amarilla. A usted le dieron su nueva cédula. Señor, usted es un ciudadano del cielo. Aquí está su credencial de vida nueva en Cristo el Señor. Cuando usted ha sido un creyente resucitado, ¿verdad? Usted debe tener fe. Y fe, no vengo a hablar aquí de positivismo y de qué entusiasmo y que todo te va a ir bien y que si tú das 10, Dios te da 20 y que ahora que estás en Cristo y ahora que te arrepentiste, el Señor te va a dar casa, carro, vaca, beca y burro, en fin, no vas a tener problemas. No, mentira del diablo. Usted va a tener fe en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Usted va a creer en el Señor. Que pase lo que pasa aquí en la tierra, todo está en control del Señor, que usted depende de Él y únicamente de Él y para Él y por Él. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Usted puede ver lo que quiera alrededor suyo, pero su fe está cimentada en el Señor. Romanos 10:17, que me encanta esta cita. Así que las ves por el oír. Ojo con lo que usted oye, porque de lo que usted oye se alimenta, le ministra. No es lo mismo escuchar a Daddy Yankee que escuchar la canción de Jesús Arián Romero. Decía, Señor, reconocemos que sin ti estábamos perdidos. Cuando Daddy Yankee lo invita permanentemente a otra cosa, y es lo que aplauden hoy a los niños en las fiestas. Bravo, 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 y la peladita ya moviéndose con pasos sensuales a esa edad. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Las veces cimenta en la palabra del Señor. ¿Qué fe puede tener una persona que no conoce la palabra del Señor y las más de 4,500 promesas que Dios ha establecido en la misma si no la conoce? Es imposible, amado. El oído es uno de los órganos más importantes de los sentidos.
La persona que es ciega no ve, pero desarrolla un oído impresionante. Escucha el mínimo movimiento, el mínimo sonido lo escucha. Desarrolla una finura del oído, si me permite el término. No sé si esté bien decirlo, no soy médico, nada de eso, otorrino, nada de eso. Pero usted tiene que cuidar lo que entra a su oído, así como lo que entra a la vista. ¿Ustedes se acuerdan por qué vino el primer pecado? Por aquí, por el oído. Cuando la señorita Eva prestó su oído para que el otro le calentara la oreja, como decimos en la costa, cuando un hombre está en plan de conquista, le está calentando la oreja. Ya se lo había dicho el marido, Adán. Pero a ella le pareció placentero, chévere lo que el hombre le decía a la serpiente, pues. No es que Dios nos dijo tal cosa. No, ¿cómo así? Con que Dios ha dicho eso. Le prestó su oído. Entonces usted, pilas con lo que escucha. Ojo a quien le presta a usted su oído. No se lo deje dañar. No deja que un tinnitus por allá, un bichito, le haga dudar. Vaya a la palabra de Dios. Ahí se fundamenta su fe. Es más, en un episodio ahí en Juan, cuando Pedro se le acercó al Señor y le dijo, he aquí, Satanás, el Señor le dijo a Pedro, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado al Padre que aumente tu fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Sencillo. Y el texto, la máxima de la fe, la galería de los hombres de la fe que está en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted espere lo que Dios le ha prometido. Puede que esté demorado, pero de que llega, llega. Mantenga usted los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mi amado, al creyente resucitado como tú, como yo, debe caracterizarlo un nivel de espiritualidad sumo. Algunos estamos empezando, digo empezando porque yo nomás llevo unos 17 años, pero ahí vamos en camino todavía, en el proceso. Vamos en el proceso. Y la espiritualidad se desarrolla de acuerdo con el tiempo, la disposición que usted tenga para con las cosas del Señor. Sí, Señor. Es una persona espiritual porque reza 5 rosarios diarios. Mi amado, lo lamento. A Dios no le gustan las vanas repeticiones. Ni le gusta la demagogia, nada de esas cosas. Mucha gente, ay, porque es espiritual, porque tiene un corazón tan bonito. Mi amado, el corazón es lo más engañoso que hay. Dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo escudriñará? Yo, el Espíritu, dice en el libro de Romanos. Entonces, usted desarrolla esa espiritualidad cuando anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. Yo no lo digo, eso lo dice la Biblia, por lo menos en la mía dice eso. Y estoy segura que en la tuya también, cualquiera que sea la versión. Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y da una vez la respuesta ahí. ¿Por qué? Sencillito dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que usted no puede decir que anda en el Espíritu cuando anda conectando con la carne. Decía mi pastora, que en paz descanse, coqueteando con el pecado. Así de sencillo. Usted no puede decir con la mano derecha, te bendigo en el nombre de Jesús, y con la izquierda, paz de que lo arrolle un carro. No, señor. Es decir, hay una contraposición, un choque ahí.
como cuando se presenta un cortocircuito. Los dos cables pelados se pegaron y ¡prrr! Estalló todo eso. Así pasa con la espiritualidad. Usted no puede andar en esas dos aguas, mi hermano, para que me entienda. Usted no puede andar en esas dos aguas. Usted o es de la carne o es del espíritu. Ahí no hay término medio. No lo hay. Colosenses 2, 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos lo está diciendo ahí clarito. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Siempre puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas de arriba son eternas, dice la palabra del Señor. Y las de la tierra son perecederas, son temporales. No permanecen en el tiempo ni en el espacio. Puedan que tenga un efecto en el momento, pero después vendrá el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Y la más importante, que es que esta palabra sí, la verdad que nos confronta. Mateo 26, 41. Recordemos aquel episodio cuando el Señor ya iba, la noche antes que iba a ser entregado, que se fue 3 veces a orar, y cuando la 3 que vino encontró a esta gente durmiendo. Imagínate. Y los pongo aquí a que velen y vengo y los encuentro roncando. ¿Qué dijo el Señor? Velad y orar. Estar pila, estar dispuesto para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y si fueron débiles los apóstoles que comían con el Señor, dormían con Él, hablaban con Él, predicaban con Él, los mismos milagros que el Señor hizo, ellos lo hicieron y entraban en tentación, ¿qué puede esperar nosotros? Pero de eso se trata, que mantengamos esa espiritualidad siempre. Ya vamos a ver la otra. Que estemos siempre ahí parados en la raya, en la brecha. Sepa, suceda lo que suceda, Señor, aquí estoy. Que Dios dio la bendición y que después vino la retaliación. Señor, pero aquí estoy, no importa. Tu palabra me dice esto. Y yo creo en tu palabra, Señor. Pero no podemos ser los foquitos de Navidad intermitentes que prenden y apagan. Y dependiendo del estado de ánimo, como nos vaya, así somos con las cosas de Dios. No, mi amado. No. No podemos ser de esos que venimos al culto hoy, pero mañana no estamos en el discipulado. O sea, son 3 actividades en la semana y asisten a una. Gloria al Padre por los que asisten a las 3. Porque creen que con una sola es suficiente. No, nada, en Dios nada es suficiente, mi amado. Es más, creemos que hacemos mucho, no hacemos nada. Pero gloria a Dios por lo que hacemos. Gloria a Dios por lo que hacemos. Velad y orad para que no entremos en tentación. Para que no entremos en tentación. ¿Verdad? La otra. ¿Qué otra característica debe tener el cristiano resucitado o el creyente? Debe tener una estabilidad, mi amado. Usted se prepara en el gimnasio, hace 8 horas de gimnasio para que se le vean los músculos y en fin. Hermano, haga también ejercicio espiritual. Sácale músculo también aquí al ojo, leyendo la palabra, escuchando predicaciones, conectándose con el cielo a través de alabanzas hermosas. YouTube, TikTok y Facebook, Instagram, no solamente sirve para posar haciendo cuanta cosa. Y el TikTok es ahora, ¿no? Hay vainas nuevas por ahí que de verdad, bueno, yo no utilizo eso. Con cualquier cosa, eso hacen videitos cortos de 5. Ahora hay una cosa que Reels, no sé ni cómo se llama porque yo no manejo esos términos. Y eso hacen marimonda y hacen una cosa y es, caramba, si utilizaran ese espacio de tiempo siquiera 10 segundos para decir, hey, Jesucristo te ama y dio la vida por ti, arrepiéntete. Fuera maravilloso. No podemos ser como la ola que va de un lado a otro, como dice Santiago capítulo 5. El 1 creo que es. 1, 5 en adelante, sí, mejor.
donde dice pida con fe no dudando, porque el que duda es semejante a la onda de mar que va de un lugar a otro y no sabe dónde se queda. No podemos ser así. Hay gente que recorre 1500 iglesias encontrando la perfecta. No la hay, mi amor, porque la iglesia es usted. La iglesia es usted. Entonces, ay, no, yo no voy allá a predicar allá al culto del pastor Jerry porque esa mujer da mucho rejo. No, mi amor, yo no doy rejo, yo simplemente te traigo lo que la palabra lo dice. O sea, yo no estoy diciendo aquí nada que no esté en la palabra. ¿Sí? Y se pasan la vida. Es más, mire, conozco de gente que están en macro iglesias en donde hay varios pastores, gloria a Dios. Y llaman primeramente a preguntar quién va a predicar ese domingo para ir. Oiga, ¿cómo les parece? Porque se acostumbran es al predicador de turno. Cuando el mejor predicador que tenemos es el Espíritu Santo de Dios a través de su santa y bendita palabra que nos ha dejado. Entonces ya yo no voy al culto porque es que la verdad es que esas 2 horas ahí aplastado uno ahí escuchando, no, Dios mío, hermano, vaya a ver cuántos meses llevan los pastores que están clamando por Ucrania allá abajo de un convoy. 4 meses desde el mismo día que la guerra empezó. Y no ha caído Ucrania porque hay un pueblo de Dios orando ante el gigante y no ha podido. Debemos ser estables, mi amado, en el Señor. No voy a negar que hay veces que uno, la verdad, amanece como que bajo de nota. Sí, claro, yo lo he experimentado, pero hasta el Señor lo experimentó. Los grandes hombres de Dios experimentaron ese bajonazo. Que hablaban con Dios. Elías, allá fue y se metió en la cueva. Moisés, Señor, mátame porque has puesto esta carga sobre mis hombros, este pueblo, 600,000 y me están pidiendo carne. ¿De dónde les voy a sacar carne? El Señor Jesucristo, la noche antes que iba a ser crucificado, tenía tanta tensión, tanto estrés, depresión, que su sudor era como gota de sangre, dice la palabra. Y si el Señor, siendo Dios, experimentó eso, ¿cuánto más nosotros? Claro que también experimentamos ese tipo de sensaciones. Ay, no, la vida de la pastora es, Dios mío. No crea, yo también tengo mis luchas. A mí también se me aparecen unos gigantes tamaño familiar. Pero que, y el Señor, esto es nada para ti. Yo no dependo de lo que ocurre a mi alrededor, yo dependo del Dios que vive y reina. Además, ahora que estaba en Panamá, el mismo día que yo llegué, me llamó un amigo. Mi sargento, ¿qué tal? No, mijito, estoy aquí aterrizando. Ay, pero ¿cómo así? Con el dólar tan caro. Y mi amor, es que yo no dependo de que el dólar baje o suba, ni de que el petróleo baje o suba. A mí eso me tiene sin cuidado. Yo dependo de Dios. Él es el que me sustenta. Sí, entonces, mi amado, esto para decirle que usted debe mantenerse estable en las cosas del Señor. Usted ya no puede dudar a esta altura. Usted ya no puede dudar. Señor, ¿será esto lo que tú tienes para mí? Háblame. Hay gente que dice, es que Dios a mí no me habla. Oye, pero si Dios habla permanentemente, aquí está el 266 3927. Ese es el número, ¿verdad, pastor? 266. Dios habla todos los días de Dios. Todos sus días Él habla. Tú eres el que no hablas con Él, por eso tu voz te extraña cuando vas a pedirle, porque vas con tu lista de mercado a pedirle de todo. ¿Verdad? Por eso Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hay gente que le gusta eso. Ay, no, yo voy a la iglesia aquella porque aquella me da profecía. No, yo voy a la otra porque apenas uno entra, el hermano que me recibe me dice, Cristo te ama y Dios me dijo tal cosa. Mentira del diablo, esa gente quiere nomás escuchar lo que quiere. Filipenses 13 y 14, el apóstol Pablo, me encanta, cuando dice, hermanos, del nivel de Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Es decir, yo he recorrido lo que he recorrido, todo lo que vimos que le sucedió en Hechos, en los últimos capítulos de Hechos, impresionante. Yo dije en mi predicación pasada, ninguno de nosotros ha pasado por ahí, ni va a pasar.
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, usted, mi hermano, suceda lo que suceda en su vida, manténgase firme en el Señor. Usted no eche para atrás ni para coger impulso. Como yo siempre he dicho, para lo único que yo tengo que mirar hacia atrás es para ver de dónde el Señor me ha sacado. No más. Yo no tengo por qué estar extrañando los ajos, la cebolla, los puerros y las ollas de Egipto, dice la palabra. Entonces, gente, ay, porque cuando yo estaba en el mundo, la verdad, ay, no, Dios mío, yo no puedo con esto es tan difícil. Difícil fue lo que padeció Jesús Cristo en la cruz, y él no dejó la cruz tirada a la mitad del camino. Se le ayudó a cargar a Simón de Sirene por unos minutos, pero quien se crucificó allá fue él, no fue Simón. Manténgase estable, mi amado. Y me encanta la de segunda de Pedro 2:21 y 22. Miren lo que nos dice esto respecto a los falsos profetas y los falsos maestros, pero que también aplica a nosotros. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mire usted eso. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, es decir, en el barro, para que me entienda. Mi amado, yo he visto gente en el Señor y que viene de un proceso impresionante. Y a la primera vientecito de una vez y se devuelven. Usted sabe lo que cuesta empezar, mi amado. Mi hermano, usted siga para adelante, arrastrado, como sea, aquí con esto pelado, en arrastre bajo, como decimos los policías, con las rodillas rotas, con migraña, con plata, sin plata, con comida, con lo que sea, usted siga adelante, hermano, no eche para atrás, porque Dios tiene su recompensa para usted. Mi amado, el cristiano resucitado, el creyente resucitado, ¿verdad? En concertina. Tal cual, mi doctora. Bien, manténgase firme. Debe tener amor. Amor por sí mismo primeramente. Amor por Dios, perdóneme. Amor por sí mismo, amor por el prójimo. Dígale a Dios que le dé amor. Si de pronto nosotros no recibimos amor en nuestro corazón cuando estábamos pequeñitos, por nuestros padres, de pronto por la crianza, por la rudeza, por la cultura, por lo que haya sido. Dígale a Dios que llene su corazón de amor para que usted pueda repartir a otros. Mire, mucha gente no necesita $1 millón, sino alguien que le dé amor, alguien que le abrace y le diga tranquilo. Jesucristo te ama, yo estoy contigo, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a orar. Yo lo he vivido. Mucha gente con una cantidad de cosas y ya al final de la administración yo no les puedo solucionar nada, ni el pastor Javier ni ninguno aquí en la tierra. Usted vaya a Servientrega, Centro de Soluciones, que es nuestro Señor, y Él se encarga del asunto. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ande en amor, no en odio. La cultura del amor la queremos predicar, no la cultura del odio. Primera de Juan 4:11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie lo ha visto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Más adelante dice, porque Dios es amor. Y Primera de Corintios 13:13, que nos habla acerca de la preeminencia del amor. Nos dice en principio que el amor es benigno, el amor es sagrado, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor. Pero al final nos dice, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Verdad? El nuevo o el creyente resucitado debe andar con cautela. Es decir,
pendiente. Como decimos, los policías deben andar en la juega. Sí, hay una palabra que está en Primera de Pedro, no sé si es 5:8 o 3:8. Denme un segundito, por favor, y la busco aquí. Es 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y adivina usted quién quiere devorar ese individuo. Pues a nosotros. Él no vaya a buscar al borracho, a la prostituta, al homosexual, al ladrón, al mentiroso. Él viene por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque somos los que le hacemos contrapeso. Él no va a ir a buscar a los de su misma calaña. Porque esos son, como dice mi mamá, cucarachas del mismo calabazo. Él viene a buscarnos a nosotros, mi amado. Por eso dice que seamos sobrios y que velemos, porque aquel personaje anda como un rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Pues aquel que, discúlpeme la expresión tan coloquial, aquel que le da papaya. Y nosotros como cristianos vivimos dando papaya, mi amado. No podemos. Tenemos que andar cautelosos. Cuando estamos en la policía nos decían a la cazadora, el fusil así, permanentemente, mírenme, así vea. Permanentemente. Armado, porque uno sabe dónde le va a salir el tiro, el disparo, el ataque. ¿Se acuerdan que en la predicación pasada hablábamos acerca del uso del tiempo? Pues aquí está nuevamente Efesios 5:15. Mirad pues cómo andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos ser cautelosos en todo lo que hacemos. A usted le proponen un negocio que da como que una ganancia desmedida. Hermano, eche ojo. De pronto no es por ahí que Dios quiere bendecirlo. Ahorita con las redes sociales le mandaron una solicitud de amistad a un tipo sin foto. A ver, cautela, desconfianza. ¿Sí? Lo que le propongan que sea como muy fácil, yo no sé, pero yo no sé, de eso uno no dan tanto como dicen por ahí. Usted debe estar permanentemente a la defensiva, pero de las cosas del mundo, no de las cosas de Dios. Porque hay gente que invierte los factores. Le habla uno de Dios, saca inmediatamente el escudo del SMAT, que es como de 1 metro por 60. Y allá, Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ojo con los deslices, ojo con las canitas al aire, ojo con las cositas que mandamos por el WhatsApp, la pornografía. Ojo con lo que vemos, ojo con lo que oímos, ojo con lo que hacemos, ojo con quién andamos. Los señores, y son casados, tienen usted que estar a la medianoche escondiendo el celular, las mujeres igual. No, señor, nada de todo tiempo que está en eso. Por eso dice ahí, no sea que nos deslicemos. Hasta la Biblia habla de los deslices. Es decir, que debemos ser cuidadosos en ese sentido. Y 1 Corintios 10:12, mire lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque hay gente que se cree, no, yo estoy parada en el Señor y venga lo que venga, Jesucristo es mi roca fuerte y yo aquí estoy asentado para ver la brecha. Pero mi hijo, vaya uno a ver. De pronto los ve uno. ¿Cómo así? Sí. Ay, pero ¿cómo? Si ese muchacho que estaba tan... Pues sí. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso tenemos que andar con una cautela. Vamos a terminar. ¿Qué debe tener el cristiano convertido, nacido de nuevo del agua y del Espíritu, comprado a precio de sangre, resucitado con Cristo? Iluminación. Pero no iluminación para creerse todas las tonterías que le diga el horóscopo. Para que usted sea luz a donde quiera que vaya. Para que donde quiera que usted entre sepa que no llegó cualquier X ni Y. Que llegó un siervo, una sierva del Dios Altísimo, de Jehová, Dios de los ejércitos, de Jesucristo el Señor, a quien ama y a quien sirve.
Que cuando usted llegue con la primera frase que salga de sus labios, sepa, esta no es cualquier, o este no es cualquier Juan de los Palotes, decía mi profesor de español cuando estábamos en el bachillerato. Que se note el carácter de Cristo en usted. Por eso primera de Juan 6, 1, 6, 7 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así de sencillo. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Esto no quiere decir que ninguno peca después que está convertido, por supuesto, pero ya pecamos en menor proporción. Y lo ideal es no hacerlo. Pero estamos trabajando en el asunto. Juan 8:12, el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús debe reflejarse en usted donde quiera que usted llegue. Que usted no sea el de la discordia. Si usted antes era el alma de la fiesta, ahora usted va a ser la luz a donde llegó. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir esto, que todo lo que usted haga debe ser para la edificación y para la glorificación del Señor. Porque eso lo ha puesto Dios en su corazón. Y porque han sido preparadas de antemano. No es porque usted les surgió de la nada. No, es que ya Dios las ha preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos con ellos caminantes en esta tierra y para glorificar el nombre del Señor. Y finalmente, que ya se me fue el tiempo, y la más importante, semejanza con Cristo. Mi amado, eso sí. Si usted dice ser cristiano, séalo en verdad. Séalo en verdad. No podemos ser cristinos ni podemos ser crispetas. Si somos cristianos, debemos ser convertidos, bautizados, lavados y comprados a precio de sangre de Jesús, el que murió en la cruz, no cualquier precio. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como en el asnudo. ¿Cuándo vio usted a Jesucristo en borracheras? ¿Cuándo vio usted a Jesucristo con 2, 3 mujeres? ¿Cuándo lo vio usted peleando, levantando la voz? El único episodio que la Biblia registra en donde el Señor levantó un poco enojado la mesa de los cambistas fue aquel episodio en el templo. Pero ni aún con eso pecó. Sin embargo, hay gente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo el Señor, que le dicen A y B y se riega hasta la Z, porque no puede contener la ira. Y en primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, porque entonces será, como dice la palabra, en los postreros días, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo diré, alejados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Si somos del Señor, debemos permanecer en él para cuando él venga por segunda vez nos encuentre irreprensibles, como obrero aprobado que no tenemos de qué avergonzarnos, dice primera de Timoteo. Y Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, este es el Señor hablando, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ser imitadores de Cristo, incluso de Pablo, dice la palabra. Y finalmente, segunda de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo que en buen romance castellano esto quiere significar que todo lo que el Señor Jesucristo hizo mientras que estuvo en esta tierra tiene que servir y debe servir de ejemplo para cada uno de nosotros, sus hijos, sus siervos, ¿verdad? Mi amado, entonces, esperando que esta predicación haya llegado a sus corazones, ¿sí? Que esta palabra del Señor, yo sé que tomaron notas, algunos estaban tomando notas muy atentos. Usted ahora que esté allá en su aposento, usted solito allá, usted dirá, oiga,
yo antes andaba, revise. Mañana les corresponde Efesios capítulo 4. Sí. Y después que usted lea, que usted identifique qué cosas hacía usted cuando estaba en su antigua vida, se va a devolver al que leímos hoy, Efesios 2, del 1 al 10, y usted va a ver todo lo que Dios ha hecho por usted. Por todos nosotros. Sí, y al final se va a dar cuenta que todo lo que hemos recibido es por la gracia, por el amor, por la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo.